Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Son la 1:45 y es la hora de empezar nuestra meditación. Pero antes, quisiera informarles que he estado llamando a todas las familias de nuestra iglesia y gracias a Dios me han informado que todos están bien. Todos están en perfecta salud en sus casas. Esto me hizo recordar de la vez cuando el pueblo de Israel fue cubierto por Dios en medio de las plagas de Egipto y ninguna plaga tocó la morada de los hijos de Israel. El día cuando murieron los primogénitos, dice la Biblia que pintaron los dinteles y los marcos de las puertas con la sangre del Cordero Pascual. Y el ángel de la muerte pasó por aquel hogar y no mató al primogénito de los hijos de Israel. Así, la sangre de Jesucristo ahora está cubriendo nuestros hogares. Y gracias a Él, que ninguna plaga, ningún mal, ninguna cosa mala tocará nuestra morada, porque Él está con nosotros. Así que tengamos fe y confianza y continuemos sirviendo al Señor aún desde nuestros hogares, para que todos sepan que en Dios y en Jesucristo su Hijo está la esperanza de este mundo. El día de hoy he intitulado a mi mensaje "La verdadera prosperidad es hacer la voluntad de Dios". La verdadera prosperidad es hacer la voluntad de Dios. El mundo habla hoy de la teología de la prosperidad, que enseña que todo cristiano debe ser rico, tener un carro de lujo y del año, una mansión, un yate, un avión, una empresa, muchas acciones en otras empresas, una cuenta grande en el banco, etc. Y que si no llega a ese nivel de prosperidad es porque no es un verdadero cristiano. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser ricos para con Dios. Porque las riquezas del mundo, mis hermanos, son efímeras y son corruptibles. Por eso Jesús nos dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos riquezas en el cielo, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté nuestro tesoro, dijo el Señor, ahí estará nuestro corazón. Y hoy quisiera preguntarte, ¿dónde está tu tesoro, hermano? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? La vida de José es un ejemplo de lo que es la prosperidad que Dios nos da o que Dios desea, la verdadera prosperidad que Dios desea para ti y para mí. La vida de José fue muy triste y llena de problemas, pero todo era parte del plan divino. Dios estaba preparando a José para que llegara al trono de Egipto. Esto nos enseña que todo lo que nos sucede, incluyendo los problemas, tiene un propósito bueno y que nuestro Dios siempre está detrás de todo, de absolutamente todo lo que nos sucede. Dios prosperó a José en la casa de Potifar. Como ustedes recordarán, sus hermanos llegaron a odiarlo tanto
que lo vendieron a unos ismaelitas. Y luego fueron y le contaron al padre de ellos, a Jacob, la mentira de que lo había matado un animal. José llegó a Egipto, llevado por esos ismaelitas, y ahí fue comprado por Potifar, que era un oficial del faraón de Egipto. La Biblia nos dice así en Génesis 39, del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La verdadera prosperidad, mis hermanos, no es necesariamente nuestro éxito en la situación económica, sino consiste en tener la ayuda, bendición y dirección de nuestro buen Dios. Porque rico no es el que tiene mucho, sino al que no le falta nada. Hay muchos que son muy ricos, que tienen mucho en este mundo, pero les falta todo. A muchos les falta la salud, el amor, la compañía, el cuidado, la paz y la felicidad. Entonces, si tú tienes todo eso que viene de Dios, considérate una persona rica, rica porque estás en la voluntad del Señor. Potifar puso toda su casa en manos de José. En Génesis 39, 4 al 6, así nos lo indica. Dice la Biblia: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tu presencia como cristiano, mi hermano, mi hermana, en cualquier lugar donde te desenvuelvas, siempre será una bendición, porque Dios prosperará todo lo que está bajo tus manos, y esto se hará verdaderamente patente ante los ojos de tus patrones. Cuando tu presencia es un problema, en lugar de ser una bendición, te debes preguntar si en verdad eres cristiano. Pero esta realidad, mi hermano, mi hermana, no te va a eximir de que tengas problemas, porque Satanás va a buscar la forma de hacerte caer para que quedes mal ante los demás y para que te conviertas en un mal testimonio en contra de tu Señor. Por eso la Biblia nos dice que José sufrió el ataque del diablo, pero Dios le dio las fuerzas necesarias para vencer la tentación. Como recordarán, la tentación de José fue que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Dice aquí la Biblia que era hermoso, de bello semblante.
Y ella se enamoró de él y se empezó a insinuar a José y empezó a acosarlo diariamente. La Biblia nos habla de eso en Génesis 39, 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en su casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. La Biblia nos enseña que Dios, como con José, nunca dejará que tú y yo seamos tentados más de lo que podemos resistir. Sin duda, esa tentación fue muy grande para José. Pero él puso primero su confianza, su fidelidad a Dios, que su propio interés o sus propios deseos. En 1 Corintios 10, 12 y 13 dice la Biblia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sí, mis hermanos, las tentaciones vendrán, pero Dios estará ahí junto a nosotros, como estuvo junto a José, para levantarnos y para darnos la fuerza para vencerlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que esperar y confiar en Él, alimentándonos diariamente de su bendita palabra. Pero también Dios prosperó a José en la cárcel. Dice la Biblia que Potifar puso a José en la cárcel cuando se enteró lo que había pasado con su esposa y cuando oyó las mentiras que su esposa contaba acerca de José. Dice en Génesis 39, 17 al 20, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Qué tremendo, hermanos. Después de ser tan bueno
con Potifar, después de haber prosperado en gran manera toda su casa, ahora José estaba en la cárcel. Pero Dios, aún en la cárcel, estaba con él. En Génesis 39, 21 al 23 nos lo dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí cabe hacerte algunas preguntas, mi hermano. Tú podrías decir que Dios está contigo en todo lo que haces, como estuvo con José. Tu patrón te podría confiar todo su negocio porque sabe que Dios está contigo. Cuando está a tu cargo alguna actividad de nuestra iglesia, el Señor la prospera y se convierte en un gran éxito. Cuando compartes el mensaje de salvación con alguna persona, esta termina entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esas serán señales de que Dios está contigo, que Dios te está prosperando en todo lo que haces. José en la cárcel conoció a dos siervos de Faraón y les interpretó sus sueños. Dice la Biblia: vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Eso está en Génesis 46. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ellos le contaron sus sueños. Uno había soñado que en 3 días estaría nuevamente dándole el vino al faraón. Era el copero del rey. El otro soñó que unas aves venían y se comían todos los deliciosos panes que él llevaba para que Faraón los comiera. Era el panadero de Faraón. Y José les dijo: esto significa que en 3 días tú vas a ser otra vez puesto en tu lugar como copero de Faraón. Pero también le dijo al panadero: esto significa que en 3 días Faraón va a quitar de sobre ti tu cabeza y te va a mandar a la horca y vas a morir, te va a castigar. Y hermanos, todo lo que José dijo se cumplió al pie de la letra, como se cumplirá siempre lo que tú y yo digamos si comunicamos con fidelidad la santa palabra de Dios. Porque eso no fue lo que él pensó o lo que él se imaginó, sino lo que el Señor le reveló que les dijera a aquellos hombres. Dios estará también con nosotros en la medida que nosotros, como José, estemos con él. Recuerden, hermanos, que separados de Jesús, nada podremos hacer. Así que es de suma importancia comunicar con fidelidad la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, Dios prosperó a José en el palacio de Faraón. Dios lo prosperó
al interpretar el sueño de Faraón. Cuando Faraón se enteró que José interpretaba sueños y que él había tenido un sueño que nadie se lo podía interpretar, mandó llamar a José. Dice la Biblia en Génesis 41:15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué importante es dar todo el reconocimiento a Dios en lugar de adjudicarnos lo que Él hace a través de nosotros. El día de la sanidad del cojo, los apóstoles Pedro y Juan nos dejaron un gran ejemplo al respecto. Ahí en Hechos el capítulo 3, versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante. Dios es el que hace los milagros. No es la gente, no son los santos, no son las personas, es Dios. Nosotros no somos más que simples instrumentos en las manos del Señor. Faraón continuó. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. José respondió, mis hermanos, con toda la autoridad
que Dios le dio. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Dice la Biblia que entonces Dios llevó a José de la cárcel al palacio de Faraón. Cuando somos fieles a Dios, Él nos llevará de nuestro humilde hogar a los lugares más insospechados que jamás nos hayamos imaginado. A David lo llevó de la ladera de un cerro donde cuidaba ovejas al trono de Israel. A Moisés lo llevó de la tierra de Madián, donde cuidaba ovejas, a ser el libertador, el líder y el legislador del pueblo de Israel. A Esther la llevó de ser una esclava a ser la reina de Media y de Persia, que fue el imperio más grande del mundo en sus tiempos. A Pedro, Jacobo, Juan y Andrés los llevó de su barca de pescadores a ser los más grandes pescadores de hombres. A Pablo lo llevó de ser un cruel perseguidor de la iglesia a ser un gran teólogo y el más grande misionero y plantador de iglesias. Dios tiene también grandes planes para ti y para mí, mi amado hermano. Dios entonces lo prosperó también al ser nombrado gobernador de Egipto. En Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios lo prosperó al prepararse para los 7 años de hambre, durante los años de abundancia. Dios lo prosperó dándole 2 hijos, Manasés y Efraín. Y Dios lo prosperó también durante los años de hambre. Dice la Biblia en Génesis 41:53: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Como pueden ver, amados hermanos, todo lo que hace un hijo de Dios prosperará, si lo hace en la voluntad de Dios. Ahora, José podía entender la razón de todos sus sufrimientos y podía ver con claridad la perfecta voluntad de Dios. La verdadera prosperidad es gozar de la bendición de Dios en todo lo que hacemos, hermanos. La verdadera prosperidad no es el dinero ni las posesiones que acumulemos. No es la fama ni la fortuna que alcancemos. No es la grandeza ni el poder que obtengamos. No son los títulos ni el nivel social que logremos. La verdadera prosperidad consiste en realizar lo que Dios nos manda, por grande o chico que esto sea, con todo nuestro corazón, en obediencia, y para darle siempre toda la honra y la gloria solamente a Él. Hermanos,
Que nuestro Dios les bendiga. Gracias. Son las 1:45 y es la hora.